Uno. Dicho, el no consumir. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Estamos otra vez, otro jueves más aquí en el programa Mitos y Realidades de la Medicina. Nos acompaña ahora el doctor Ricardo Gallegos, anestesiólogo aquí de Mexicali. Ricardo, muchas gracias por haber venido. Pues vamos a platicar un poquito sobre los mitos y las realidades que hay dentro de lo que es el ser un anestesiólogo, ¿no? Así es. ¿Nos puedes platicar un poquito de tu vida, de tu historia como doctor? Claro que sí, Rafa. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Ya no se nos había hecho poder terminar de hacer esta cita, pero un gusto estar aquí con ustedes y con su auditorio. Bueno, antes que nada, pues mi nombre, como bien lo dijiste, yo soy Ricardo Daniel Gallegos Torres, soy anestesiólogo, estudié la carrera de medicina aquí en la Facultad de Medicina de la Autónoma de Baja California. Ahí hice mi internado en el Seguro Social de esta misma ciudad. Posteriormente hago mi servicio social de medicina en el Valle de Mexicali, en el ejido de Estación Delta, y posteriormente aplico para la especialidad de anestesia y tengo la fortuna de practicarla en el Seguro Social también, no tanto en Hermosillo como en Ciudad Obregón. Yo soy egresado del Centro Médico Nacional del Noroeste con sede en Ciudad Obregón. Posterior a que egreso de Obregón, ya durante mi práctica ya profesional, ya radico un par de años en Sonora, 2 años y medio en Sonora, para después ya regresar por fin a Mexicali, ¿no? A Mexicali, Cachanilla, ¿no? Cachanilla. Qué bueno, Ricardo. Pues vemos ahora sí que tu perfil, bastantes años de estudio y las especialidades, ¿no, Richard? Pues más que nada, Ricardo, la idea del programa pues es quitarnos las dudas que tenemos sobre cualquier área de la medicina. En este caso tocamos ahora lo que es sobre las anestesias, por eso te invitamos aquí cordialmente. Y primero, antes que nada, ¿cuál es la función de un anestesiólogo, Ricardo? Fíjate que el tema de su programa, el decir mitos y realidades de cada una de las especialidades, yo creo que le queda como anillo al dedo a la anestesia. Yo creo que es una de las especialidades o de uno de los trabajos en los que la gente más tiene dudas sobre lo que genera un procedimiento anestésico. Pero bueno, para hablar claramente y para decirlo de una forma a lo mejor resumida, el anestesiólogo se encarga de ayudar al paciente a que en el momento en el que necesite ser sometido a un procedimiento quirúrgico o de estrés quirúrgico, pueda sobrellevarlo, por así decirlo, sin ningún tipo de dolor, en ausencia de dolor. Y mientras eso sucede, nosotros nos encargamos de estar cuidando sus constantes vitales, ¿no? En este caso la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y el que haya buena llegada de oxígeno a la sangre, que es la saturación arterial de oxígeno. Prácticamente es eso, aunque se puede generar una amplia explicación según el procedimiento que se vaya a hacer, ¿no? Claro, claro. Pues Ricardo, ahorita lo que nos estás hablando, el anestesiólogo cuando está ya en una cirugía, él tiene que permanecer en toda la cirugía o es nomás ir, porque muchos dicen, es que nomás llega mi anestesio y me voy, o tienes que permanecer en el proceso de la cirugía. Fíjate que esta pregunta, qué bueno que la haces, Rafa, porque es algo que los mismos pacientes o los familiares de los pacientes que vamos a operar nos preguntan muy rutinariamente. Para términos prácticos, el anestesiólogo es el primero que entra a quirófano con el paciente y es el último que sale, siempre acompañado generalmente de una enfermera o de un enfermero que esté asignado al quirófano donde vamos a entrar. Entonces, somos los que entramos con el paciente y los que salimos, porque somos los que estamos a cargo 100% de él, desde el principio hasta que sale. De hecho, el anestesiólogo, para
para ser más estrictos, debe de estar al pendiente de su paciente también hasta que se va de alta del hospital, incluso a veces cuando ya está dado de alta en su casa, ¿no? Pero siempre estamos nosotros con el paciente, esté dormido o esté despierto o esté sedado nada más, estamos con él en todo momento. Claro, sí, es una pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Yo creo que todos tenemos ese miedo de decir, bueno, ¿qué va a pasar en el proceso, no? Y hablando del miedo, todos nosotros yo creo que le tenemos miedo a las inyecciones o a las anestesias. ¿Qué nos puedes platicar sobre el miedo a la anestesia, Rica? Fíjate que el que un paciente tenga miedo para una anestesia no es criticable, Rafa, no es criticable porque cuando alguien lo van a operar es porque está enfermo, generalmente es porque está enfermo, porque lo necesita, entonces ya eso te genera un estrés, que no es un estrés de una entrevista de trabajo, no es un estrés de una entrevista aquí en televisión, pero en vivo. Es un estrés de algo que para el paciente es importante y para su familia es importante, ¿no? Entonces no es criticable que un paciente tenga miedo a la anestesia como tal, pero sí muchas veces sucede que el paciente tiene miedo específico a la anestesia por lo que escucha en su casa, en los pasillos de su trabajo, con la gente que a su vez escuchó algo y simplemente fueron pasando la información, claro, como un teléfono descompuesto. Entonces esto es donde nosotros deberíamos tener o hacer más hincapié a la hora de dar una información hacia nuestros pacientes. El miedo no se los podemos quitar, pero desde el momento en el que nos hacemos cargo del paciente, sí podemos ayudar a que ese estrés disminuya, porque ya podemos empezar nosotros a administrar ciertos medicamentos para calmar ese estrés, para quitar esa ansiedad que le genera ese procedimiento. Lamentablemente a veces llegan sugestionados los pacientes, claro, entonces ya está de nosotros hablar con ellos, lograr una empatía con el paciente, con sus mismos familiares, para que las cosas vayan de la mejor manera según la cirugía que se va a realizar, ¿no? O sea, el anestesiólogo prácticamente está de la mano con el paciente, ¿no? Desde que llega, como decías anteriormente, es conocerse, vaya, ¿no? Tu cirugía va a hacer esto, o el procedimiento va a pasar esto, entonces para que el paciente se sienta un poco más relajado y así no pueda llegar tanto con el miedo a la cirugía y tanto con el miedo de la anestesia, ¿no? Así es, siempre es, perdón que te interrumpa, siempre es importante conocer el historial del paciente. Nosotros generalmente estamos en comunicación con el cirujano que va a operar a determinado paciente, y él desde antes nos dice, ¿sabes qué? Es un paciente así y con ciertas características. Entonces, ya que nosotros llegamos con el paciente, nosotros debemos de hacer un interrogatorio completo, se le llama consulta preanestésica. Lo ideal es que estas consultas preanestésicas sean a lo mejor 1 o 2 días antes de la cirugía, no siempre se puede así, pero fuera lo óptimo. Pero por lo menos 1 hora antes de la cirugía sí, de hablar con el paciente, hablar con sus familiares en caso de que sean pacientes pediátricos, a lo mejor que nos den toda la información necesaria, porque todo el historial médico de un paciente, y historial incluso de alimentación, historial de hábitos que tenga, de ejercicio, para nosotros es muy importante conocerlo para las decisiones que tomamos durante el procedimiento. Claro, ¿no? Hay un mito, Ricardo, que te voy a tocar aquí en el primer bloque, sobre el mito de que dicen, es que se le pasó de la anestesia al doctor. O sea, ¿qué tanto es verdad eso? O sea, yo creo que en lo personal no creo que pueda suceder, pero son mitos, ¿no? Que la gente, no, es que se le pasó la anestesia o no dio la anestesia necesaria y se despertó a media cirugía. Sí. O sea, ¿puede pasar eso? ¿No puede pasar? Fíjate que es un mito el hecho de que digan se le pasó la anestesia al doctor, pero es un mito que por la información que se va pasando entre la misma gente, que mucha gente cree que es una realidad. Dentro de la práctica de la anestesiología, todos los medicamentos que nosotros usamos, absolutamente todos, por lo menos un 99% de los medicamentos que usamos se usan por kilogramo de peso. El peso del paciente nos dice mucho de lo que nosotros tenemos que usar o de la dosis que tenemos que usar. Cuando son pacientes, por ejemplo, muy obesos, o son pacientes que están en un peso mucho mayor del que deberían de estar, nosotros sacamos mediante algunas fórmulas el peso corregido, el peso ideal, que algunos medicamentos se deben de usar en base a eso, ¿no? En base al peso ideal, no necesariamente al peso actual del paciente. Okay. Entonces, el decir al anestesiólogo, se le pasó la anestesia, es algo falso. Tendría que ser un anestesiólogo totalmente sin preparación, sin graduarse, que ni siquiera... lo veo muy difícil, que algo así suceda. Existen errores, lamentablemente sí existen errores,
pero es muy poco común que suceda aplicándolo al punto de se le pasó la anestesia. Eso no existe, y sí es importante que los pacientes lo sepan, porque si ellos ya están tranquilos y con confianza, las cosas van mejor desde el principio. Claro, y qué bueno que nos aclaras este punto, ¿no, Ricardo? Porque sí es un mito que yo creo que te ha tocado N cantidad de veces, que llegan los familiares más que nada, ¿no? Y no se le va a pasar la anestesia, doctor, o mitos que ellos mismos se crean, ¿no? Y fíjate, Rafa, que este mito, específicamente el que dices tú, se le pasó la anestesia, es un mito que no distingue, digo, no quiero ser despectivo, pero no distingue clases sociales ni niveles de educación. Claro. Muchas veces pudiéramos pensar que a lo mejor cierto sector puede tener más miedo porque no tiene al alcance tanta información, porque no puede estar seguro de lo que va a suceder porque nunca ha estado en un hospital, por ejemplo. Pero no, en realidad tú te puedes encontrar a cualquier persona que lo primero que te dice es: doctor, sabe que nada más tenga mucho cuidado porque no quiero que se le pase la anestesia. Entonces, tú obviamente como anestesiólogo no te puedes enojar porque te digan eso, ¿no? Tu papel es hablar y explicarle por qué sí y por qué no. Ok, pues mandamos un cordial saludo al doctor Federico Isaac, es compañero aquí de Ricardo también, que está ahorita, pues anda en Nápoles, ¿no? Pobrecito, ¿no? Pobrecito, anda dando unas entrevistas allá, por eso estoy aquí, lo estoy cubriendo, y pues regresamos, Ricardo, a la segundo bloque de aquí de mitos y realidades. Saludos de la medicina. Al doctor Pérez. Sí, claro que sí, donde ande y que nos vea, ¿no? Regresamos. La seguridad es tarea de todos. Con voluntad y compromiso de todos los sectores, se completa la Cruzada Estatal por la Seguridad para fortalecer la prevención del delito y seguridad ciudadana. Con acciones coordinadas, damos pasos firmes para preservar la paz y tranquilidad en nuestro estado. La unión hace la fuerza. Es momento de Baja California. Súmate a la Cruzada por la Seguridad. Gobierno del Estado. La seguridad es tarea de todos. Con voluntad y compromiso. Contrata internet para tu empresa. Recuerda, Conecta maneja paquetes empresariales que le darán a tu negocio la mejor interacción con la nube, porque tu internet no se comparte, ya que te damos internet dedicado, instalaciones estéticas y sin cables estorbosos, personal certificado que le brindará soporte amigable y profesionalmente. Contrata ya, comunícate al 557-2808 o visita www.conecta.mx para más información. Contrata internet para tu empresa. Anuncia tu producto o servicio con el profesional de las redes sociales, TS Canal, transmitiendo en redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube y más. Contáctanos. Bueno, continuamos aquí en nuestro programa Mitos y Realidades de la Medicina con el doctor Ricardo Gallegos, anestesiólogo. Ricardo, vamos con una realidad. En el primer bloque hablamos sobre mitos, ahora vamos con una realidad. ¿Cuáles son las cirugías más comunes donde se necesita un anestesiólogo? Mira, Rafa, hay diferentes especialistas que hacen procedimientos que ameritan un anestesiólogo. Lo más común es un cirujano general. Ajá. Que él prácticamente opera de todo porque es lo que más volumen hay, ¿no? Por ejemplo, un cirujano general se encarga de operarte todos los procesos de las hernias. Hay diferentes tipos de hernias umbilicales, hernias inguinales, hernias que se hacen posterior a alguna cirugía, las vesículas, cuando las vesículas se inflaman, se llenan hay piedritas que se forman, es un procedimiento que se hace muy comúnmente. Una vesícula se llama colecistectomía, puede ser abierta o puede ser laparoscópica con una camarita que meten en el abdomen de los pacientes. Las apéndices es lo que más se opera. Por parte de cirugía general yo te puedo decir que esos tres son lo que más volumen tienen: las hernias, las apéndices y las vesículas. Y lo que más hay definitivamente con los ginecólogos, cesáreas, ¿no? Cesáreas, que es prácticamente el pan de todos los días para los ginecólogos y también para nosotros, ¿no? Para el anestesiólogo y bueno, también el pediatra, ¿no? En este caso, la
las que más hay, por ejemplo, hay otros especialistas que también operan mucho, que son los otorrinos, que operan generalmente a muchos niños que tienen problemas de amígdalas inflamadas de una forma crónica. Entonces las amigdalectomías, que es la extracción de las amígdalas, o las adenoides, que también son una parte de la vía respiratoria que provocan muchas veces ronquidos, también operan mucho. Entonces yo te pudiera decir que esas son las cirugías que más se llevan a cabo en el día a día, y las de ortopedia, las fracturas, ¿no? Yo creo también, pero dentro de cada una de esas especialidades pues hay a lo mejor, o más bien hay algunos otros procedimientos que también son comunes, cuando quitan la matriz de las pacientes, que se llama histerectomía, ¿no? Pero prácticamente serían esas las más comunes. Pues prácticamente es amplio el repertorio donde se ocupa en realidad lo que es un anestesiólogo. Y esa es una parte nada más. Es una parte, ¿no? Muchos pensamos, no, pues nada más en cirugías de alto riesgo, pero pues me estás hablando de que no, que en realidad en todas las especialidades o en todas las áreas se puede necesitar o se necesita, vaya, el anestesiólogo, la presencia del anestesiólogo. Sí, ¿no? en esas que te mencioné ahorita son las más comunes, pero bueno, en un hospital, por ejemplo, en el Seguro Social, que es donde yo tengo oportunidad de trabajar, pues hay la sala donde se opera de urología, que es todo lo de la vía urinaria, se opera de neurología, en este caso neurocirujano, se opera de angiología, que son los pacientes de problemas vasculares, los pies diabéticos, etcétera. Es una gama muy amplia de cirugías en donde participa el anestesiólogo como equipo del área quirúrgica también, ¿no? Claro. Fíjate, ahorita tocaste sobre los pacientes con diabetes, el pie diabético. ¿Qué complicaciones hay en los procedimientos de anestesia sobre un paciente con diabetes, pero aparte que tenga sobrepeso? ¿Cómo manejas, cómo juegas tú ese tipo de pacientes? O sea, diabetes, pues en Mexicali, por desgracia, tenemos mucho paciente con diabetes, y pues la obesidad es algo que nos preocupa a todo el país, ¿no? O sea, así es. No por algo somos el segundo país a nivel mundial con sobrepeso, ¿no? ¿Cómo trabajas con este tipo de pacientes? ¿Qué complicaciones hay en el procedimiento que nos puedas decir? Fíjate que es importante lo que mencionas, porque la pregunta que me estás haciendo, yo tengo una respuesta que pudiera ser muy amplia. ¿Por qué? Nosotros como anestesiólogos tenemos una valoración, digamos, una valoración para ver el estado de los pacientes antes de entrar al quirófano. Es una clasificación que la da la Sociedad Americana de Anestesiología, y tiene que ver con los antecedentes de un paciente, ¿no? Se clasifica desde un paciente sano hasta un paciente que ya prácticamente solamente está para donar órganos, que ya prácticamente ya va a morir, pero que sus órganos pueden ser salvados, ¿no? Pero una de las categorías donde nosotros metemos a estos pacientes son los pacientes que tienen antecedentes patológicos, es decir, antecedentes de alguna enfermedad. Y las que más valoramos nosotros son diabetes, es hipertensión, claro, y es problemas de colesterol, tal vez colesterol, triglicéridos elevados, y obesidad. La obesidad es un problema que la obesidad mórbida, es decir, una obesidad totalmente descontrolada, hace que el paciente tenga mayor riesgo. Si tú metes a un paciente a una cirugía, hay dos tipos de cirugías: las cirugías electivas, es decir, las cirugías programadas, y las cirugías de urgencia. ¿Okay? Si tú metes a un paciente a una cirugía electiva, tu papel es valorar a un paciente y, según los antecedentes que tengas, tratar de ponerlo en las mejores condiciones, claro, de la mano de un equipo multidisciplinario. En este caso es el cirujano que está a cargo de él, o bien el especialista que está a cargo de sus enfermedades que están siendo parte de su vida, como la hipertensión, que puede ser el internista o el cardiólogo, como el diabetes, que puede ser el mismo internista o el endocrinólogo. Entonces, cuando es selectivo, tienes chance de tratar de ponerlo en las mejores condiciones. Malo es cuando es urgencia, y la cirugía se tiene que hacer sí o sí. ¿Por qué? Porque si no lo operas, ese paciente puede perder la vida. ¿Exacto? ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, cuando tú tienes un paciente que se va a ser operado de urgencia, pero aparte tiene antecedentes patológicos descontrolados, es decir, una diabetes descontrolada, una hipertensión descontrolada, el riesgo aumenta. Entonces es cuando puede haber complicaciones que van desde a lo mejor una crisis hipertensiva de difícil control, a veces hasta la misma muerte del paciente. Mucha gente se asusta, ¿no? Es que ¿cómo me puede decir, doctor, que yo me puedo morir, o que mi paciente se puede morir en la cirugía? Un familiar, ¿no? Exactamente, y a veces un trauma para los mismos pacientes o los familiares que les digamos eso, pero es nuestro deber siempre decirle a un paciente: ¿sabes qué? Nosotros te vamos a hacer esto, pero esto es lo que puede pasar. Si tú no le explicas al paciente qué es lo que puede pasar, es que no
se viene la mayor parte de problemas. Entonces, a veces es preferible asustarlos desde el punto de vista informativo, pero no que pasen las cosas cuando un paciente está muy grave y que tú no le dijiste al paciente o al familiar lo que podía suceder, ¿no? Claro, ahí es evitar problemas futuros, ¿no? Que te Ilegales, puedan, ilegales, que te pueden decir, es que el doctor no me dijo, o el anestesiólogo no me explicó que mi esposo o mi esposa que tiene sobrepeso o tiene una diabetes descontrolada, pues pudo, bueno, como tú dices, ¿no? Que te puede llegar hasta a fallecer ahí en urgencia, ¿no? Así Vaya, es. Nosotros como anestesiólogos y como parte de tanto los hospitales como los cirujanos, como los anestesiólogos, tenemos una carta de consentimiento informado. Nosotros no podemos meter nunca a ningún paciente a quirófano, salvo que llegue un paciente a lo mejor inconsciente, que tenga que ser operado en ese instante y que no tenga familiares, pero siempre debemos de tener una carta de consentimiento informado en la que el paciente o el tutor o los padres nos acepten la anestesia, tanto la cirugía como la anestesia. Y a la hora que ellos nos firman esa hoja, nosotros tenemos que explicarle con un lenguaje que nos entiendan todo lo que viene escrito en esa hoja, ¿no? Es un procedimiento que se tiene que hacer para términos incluso legales, y muchas veces, como tú dices ahorita, un paciente, oiga, pero mi familiar no tiene nada más pesa 180 kilos. Pues el hecho de que pese 180 kilos conlleva una serie de potenciales complicaciones que sí pueden poner en riesgo su vida. Gracias a Dios, en los hospitales cada vez hay cosas que te equipas más para poder atender esas complicaciones o para poder manejar pacientes difíciles. Pero el riesgo latente en un paciente descontrolado de alguna enfermedad está, y ya está a veces de cómo su mismo cuerpo responda, ¿no? Nosotros hacemos nuestro trabajo, pero el paciente también tiene que responder a veces de cierta forma. Claro, pues yo creo que está más que claro la explicación que nos estás dando, Ricardo. Vámonos a un mito, Ricardo. Los efectos secundarios. ¿Qué efectos tienen sobre el paciente cuando está anestesiado? O cómo puede presenciarse ahí los síntomas, qué tanto es verdad de los efectos o qué tanto es mito de los efectos secundarios. Fíjate que esta pregunta sobre los efectos adversos puede ser tanto mito como realidad. ¿Por qué mito? Porque muchos pacientes, y lo platicábamos ahorita antes de entrar al aire, muchos pacientes tienen la idea que existe, yo soy alérgico a la anestesia. Entonces, el decir literalmente yo soy alérgico a la anestesia es algo falso. Sobre todo si nunca te han operado, ¿no? Porque a veces hay gente que nunca la han operado y dicen, a mí me dijeron que soy alérgico. Pues no eres alérgico. Sí existe el ser alérgico a algunos medicamentos, pero como tal a la anestesia no es. Pero como parte de la realidad, Rafa, sí es cierto que algunos medicamentos que nosotros usamos comúnmente en la práctica de la anestesia te provocan ciertos efectos secundarios. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Que un efecto secundario lo puedes esperar, y tanto lo esperas que tú tratas de prevenirlo. ¿A qué me refiero? Náuseas y vómitos. Náuseas y vómitos son dos de los síntomas que más comúnmente aparecen con pacientes que están siendo sometidos a un procedimiento quirúrgico, sobre todo por parte de anestesia, aunque también ciertos procedimientos te pueden provocar vómitos, ¿no? Hablando del procedimiento quirúrgico, ¿qué hacemos nosotros? Que si yo sé que estoy usando medicamentos que le pueden causar al paciente en algún momento ganas de vomitar cuando despierte de la cirugía, pues yo tengo algunos medicamentos que le puedo poner para prevenirlo y eventualmente tratarlo en caso de que suceda y que disminuya simplemente la intensidad de estos, ¿no? Sí, es muy común que suceda. A los pacientes a veces dicen, es que tengo mucho vómito. Muchas veces hay pacientes que prefieren tener dolor a estar vomitando. Yo como anestesiólogo no puedo permitir que no tenga ni una ni otra, ¿no? Y lo ideal es que no tenga ninguno. Pero hay síntomas que los pacientes prefieren antes que tener, por ejemplo, comezón. Prefieren tener dolor. Entonces, no quiere decir que entonces yo me lavo las manos y digo, bueno, no tienes comezón, no pasa nada. No, lo ideal es poner y prevenir que no tenga comezón, que no tenga ganas de vomitar, que no tenga vómito ya, que no tenga, a lo mejor que en algún momento algunos medicamentos provocan que no puedan orinar. Claro. Y todas esas cosas son cosas que forman parte del medicamento que usamos durante una anestesia, que ayudan a que durante el procedimiento no tengan dolor. Ok. No, pues ahí está un mito y realidad, ¿no? Es a la vez. Es a la vez las dos variantes. Puede haber realidades y puede haber mitos sobre lo que es los efectos secundarios, ¿no? Una realidad, Ricardo, y lo vamos a
a ver, yo creo que más adelante, es el anestesiólogo solo se utiliza en procedimientos quirúrgicos. ¿Es una realidad? ¿Es un mito? ¿Cómo? Bueno, no es ni un mito, ni tampoco es una realidad absoluta. La ventaja del anestesiólogo es que puede ayudar y ser partícipe de muchas situaciones en las que se amerite esto, tanto en procedimientos quirúrgicos como en procedimientos que se llaman fuera de quirófano. Se le llama, el módulo, por así decirlo, es algo que se llama anestesia fuera de quirófano. ¿A qué me refiero? Hay estudios que se hacen, por ejemplo, de radiodiagnóstico, en este caso tomografías, en este caso pueden ser las mismas resonancias magnéticas, que son estudios largos, más las resonancias que las tomografías, pero que ameritan que los pacientes no se muevan. Hay pacientes que tienen claustrofobia, por ejemplo, hay pacientes que son muy nerviosos nada más y que simplemente le tienen que hacer una resonancia de su rodilla, por decirlo así, pero no aguantan estar tanto rato dentro de una cámara en donde les hacen la resonancia. Entonces ahí entramos nosotros también, les ponemos ciertos medicamentos que nos ayudan a que el paciente esté relajado, esté tranquilo. Relajado, pero no esté totalmente sedado. No está a lo mejor sedado. La sedación es simplemente liberar ansiedad, por así decirlo, pero no está con pérdida de conciencia, no está dormido al 100%, simplemente está tranquilo para que tolere esos procedimientos. Las biopsias, hay biopsias que se hacen guiadas por ultrasonido o guiadas por tomografía, que esas sí duelen un poco según el área donde te la hagan. También nosotros podemos entrar ahí. Procedimientos dentales, hay muchos compañeros anestesiólogos de aquí de Mexicali que trabajan con dentistas, porque hay pacientes dentales que ameritan, sobre todo niños, pero en procedimientos dentales, en estudios radiográficos, son otros procedimientos en los que no hay estímulo quirúrgico, pero que el anestesiólogo puede ser útil, ¿no? Claro. Una pregunta que nos hicieron, bueno, que me pidieron que tocara es, cuando termina un procedimiento quirúrgico, el paciente ya está, pues sale bien de la operación, pero no despierta. O sea, tú como anestesiólogo dices, bueno, el tiempo de la anestesia es de 3-4 horas, pasa el lapso de las 3-4 horas, 2 horas, y el paciente no despierta. No despierta la anestesia. ¿Qué procede ahí, Ricardo? ¿Lo tienes que despertar tú con otro tipo de inyección? ¿O qué pasa? Hay diferentes situaciones por las que esto puede suceder. Van desde el área farmacológica, es decir, por los medicamentos que se usan, o por el mismo antecedente que pueda tener un paciente. Te explico de otra forma. Hay pacientes, primero, los medicamentos generalmente tienen un metabolismo, es decir, el medicamento X va y se elimina principalmente por riñón, el medicamento X va y se elimina principalmente por hígado, son dos de los más comunes. Entonces, si un paciente tiene falla renal, es decir, que sus riñones no le están funcionando al 100%, o tienen falla hepática, en este caso hablando del hígado, pues obviamente tú debes de ver y tener esa consideración para saber que esos medicamentos a lo mejor van a tardar más en eliminarse y dejar de hacer efecto en un paciente. Nosotros generalmente los medicamentos los ponemos, te repito, por kilo de peso y sabemos cuánto dura ese medicamento. Entonces, no siempre es tan común que un paciente no despierte, pero cuando eso sucede existen medicamentos que se pueden poner para contrarrestar el efecto del que estamos usando, pero no es lo más común que suceda. Hay veces que simplemente termina una cirugía y nosotros usamos a veces gases anestésicos que tardan 10-15 minutos en eliminarse, y por eso a veces creen que nos tardamos mucho en despertar un paciente. Sí sucede, no voy a decir que no, pero es más que nada por el efecto de los medicamentos que tardan en eliminarse un poco, y lo único que tenemos que hacer es esperar a que el mismo paciente elimine ese medicamento para que despierte. Ok, pues vamos a corte. Vamos. Continuamos con esta pregunta al regresar, y pues estamos aquí en Mitos y Realidades de la Medicina con el doctor Ricardo Gallegos, anestesiólogo de aquí de Mexicali. Y volvemos. La seguridad es tarea de todos. Con la voluntad y compromiso de todos los sectores, se concreta la Cruzada Estatal por la Seguridad. Fortalecemos la prevención del delito con operativos especiales entre las instancias de seguridad, Procuración de Justicia y Fuerzas Armadas, además de instalar equipo tecnológico de vanguardia y sistemas de información. La unión hace la fuerza. Es momento de Baja California. Súmate a la Cruzada por la Seguridad. Gobierno del Estado.
Contrata internet para tu empresa. Recuerda, Conecta maneja paquetes empresariales que le darán a tu negocio la mejor interacción con la nube, porque tu internet no se comparte, ya que te damos internet dedicado, instalaciones estéticas y sin cables estorbosos, personal certificado que le brindará soporte amigable y profesionalmente. Contrata ya, comunícate al 557-2808 o visita www.conecta.mx para más información. Contrata internet para tu empresa. ¿Quieres dar un regalo muy especial? Sublimarte, donde encontrarás tazas en diferentes presentaciones, tarros, copas tequileras y shots, así como forros para tu bote, tapetes para mouse. Podrás ponerle tus fotos, mensajes o lo que desees de manera impresa. Visítanos en Plaza Fiesta, local 15, Sublimarte. Si quieres dar un regalo... Pues aquí regresamos a nuestro programa Mitos y Realidades de la Medicina con el doctor Ricardo Gallegos, anestesiólogo de aquí de Mexicali. Ricardo, continuamos con la pregunta anterior. Nos decías pues las complicaciones sobre cuando el paciente tarda en despertar, ¿no? Fíjate que es muy común y me refiero, te lo digo por esta pregunta. Cuando nosotros vamos a entrar a una cirugía, es muy común que el paciente nos pregunte, los familiares, ¿cuánto dura? Entonces, cuando te preguntan cuánto dura, yo generalmente mi respuesta invariablemente es, dura lo que sea necesario para que el problema que tiene su familiar o el problema que tienes tú sea resuelto, ¿no? ¿Por qué digo yo esto? Porque muchas veces podemos decirle 1 hora y ellos creen que dura 1 hora entre que sale de su cuarto, llega al quirófano y está de regreso en su cuarto o termina la cirugía. Generalmente cuando termina una cirugía se les avisa, ¿no?, a los familiares de los pacientes. Pero si tú le dijiste un tiempo a un paciente y no se cumplió, el paciente puede decir, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Por qué no vienen si me dijeron que 1 hora? O al revés, ¿sabes qué? Dura 1 hora y media, pero a los 40 minutos ya terminamos, porque fue una cirugía a lo mejor muy sencilla, para el cirujano fue muy rápido, entonces dicen, oye, ¿por qué terminaron tan rápido? Entonces no lo hizo bien, lo hizo a las carreras. Entonces no es lo mejor siempre decir un tiempo estimado, porque el paciente se puede hasta sugestionar. Entonces te digo esto porque cuando nosotros tardamos un poco de salir de quirófano, los familiares también puede ser que piensen que algo malo está pasando cuando no tiene nada que ver y cuando no hay realmente nada anormal durante la cirugía o durante la emersión de la anestesia. Emersión me refiero a cuando el paciente está ya en su proceso de despertar de una anestesia general, ¿no? Entonces, sí sucede, te repetía o te decía ahorita antes del corte, sí sucede que el paciente a veces digas, híjole, está tardando en despertar, pero que el paciente tarde en despertar no es sinónimo de que algo está mal, no es sinónimo de que el paciente está mal o está inestable. Simplemente hay pacientes que responden a eliminar más rápido los gases, los medicamentos intravenosos que otros. Hay algunos pacientes que despiertan muy rápido. Nosotros conocemos el tiempo de acción de cada uno de los medicamentos. Yo te puedo decir, hay cirugías en las que cuando yo me doy cuenta que el cirujano ya va a terminar, yo voy cerrando el gas, voy cerrando el medicamento intravenoso que puedo tener en infusión, porque yo sé que el tiempo que falta para que él termine me va a ser suficiente margen para que ese medicamento que aún está circulando lo mantenga dormido. Entonces cuando el cirujano termina, el paciente prácticamente despierta en ese momento. Hay veces que no, hay veces que ciertos procedimientos a mí me impiden hacer eso, que tengo que esperarme hasta que acaben. Caso específico, oftalmología, donde tengo el gusto de trabajar también. Si están operando a un niño de los ojos, yo no me puedo arriesgar a que el paciente despierte poquito antes, porque si despierta poquito antes, si le están operando el ojo, es un riesgo para el paciente. Entonces yo prefiero esperarme a que el doctor termine y a partir de ahí ya cerrar gas. Son técnicas que usamos, algunos médicos lo harán diferente, no está bien o está mal si lo hacen de una u otra forma. Lo ideal es que esté simplemente estable durante el procedimiento quirúrgico y en el despertar. Entonces, es muy difícil que un paciente se dé cuenta que tardó en despertar. Eso sí, no, salvo que yo le diga, ¿sabes qué? No quieres despertar, pero no es algo que digamos normalmente cuando llega a suceder, pero no es sinónimo de que algo malo está pasando. Eso sí te lo puedo decir y le puedo decir a tu audiencia. Que bueno, entonces es el hecho de que el paciente, como tú dices, no despierte a la hora que debería de, pues no es que esté mal la cirugía o que haya estado mal la anestesia. No, en lo absoluto. Tú dices, bueno, hay medicamentos que se filtran por riñón, ahora, por hígado. Hay cirugías que son cirugías de pacientes graves,
que son cirugías de pacientes que al terminar la cirugía traen algún problema agregado, por así decirlo, que sí puede hacer que un paciente tarde en despertar y a partir de ahí se toman decisiones, como puede ser sacar al paciente dormido, irlo dejando que despierte poco a poco en su cama, en terapia intensiva, pero eso ya es según las condiciones específicas de cada paciente y según los antecedentes de las enfermedades que tenga o del motivo por el cual están operando, ¿no? O sea, también existe esa posibilidad, pero ya son causas de fuerza mayor, por así decirlo, y según la cirugía que se esté realizando. Ok, un mito o realidad, Ricardo, que nos preguntan es, cuando un paciente es inducido al coma, ¿el anestesiólogo es el que lo induce o es el médico general o es el especialista? ¿Cómo trabajan ese tipo de pacientes? Fíjate que la palabra coma, qué bueno que lo mencionas, Rafa, porque la palabra coma es una palabra que incluso a mí, cuando yo tenía una edad, a lo mejor en secundaria, en prepa, que yo no sabía lo que significaba, lo primero que piensas es que el paciente está a punto de morirse. Si tú escuchas está en coma, híjole, es que está en coma, el siguiente paso es para adelante y es la muerte, no es para atrás y la recuperación. Y es algo que la gente puede estar, si un paciente está en coma, pues no es porque está estable, que quede claro, si un paciente está en coma es porque algo tiene o algo sucedió que amerita que los médicos lo tengan en ese estado, no es porque esté simplemente sin ninguna enfermedad, ya vamos a poner a este paciente en coma, pues no es así, pero tampoco significa que ese paciente se va a morir. Hay circunstancias que hacen que un paciente lo induzcas, como tú bien dices, a un coma. El decir coma se le llama coma farmacológico. Coma farmacológico es que tú usas algunos medicamentos para mantenerlo en un estado de profundidad, de una sedación profunda que permita que ciertas partes de su cuerpo, digamos, descansen, se establezcan en una situación en la que no tengan riesgo de complicarse más para buscar la mejora continua de este paciente. Principalmente te lo puedo decir con un paciente que tiene edema cerebral. Okay. Si un paciente tiene edema cerebral posterior a un golpe, si un paciente tiene edema cerebral después de un accidente, después de una misma cirugía, se le deja inducido en un coma. ¿Para qué? Porque, por ejemplo, si tú despiertas a ese paciente y te tose, la tos te va a provocar que ese edema aumente y pueda poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, ¿qué haces? Lo dejas en un coma, lo dejas, digamos, reposando su cerebro, que no haya nada externo que pueda provocar que ese cerebro se inflame más y poco a poco irlo despertando cuando sus condiciones sean mejores o las más cercanas a las estables, ¿no? Entonces, ¿quién puede hacer esto? El anestesiólogo lo puede hacer el intensivista, y son varios especialistas que están capacitados para poder tomar la decisión de dejarlo en coma y qué medicamentos usarlo para tenerlo en esa profundidad sedativa, por así decirlo, anestésica tal vez también pudiera llamarse así. El hecho, continuando con esto de la anestesia, bueno, el proceso del coma, el que esté un paciente, vaya, días, semanas, obviamente meses en ese estado, pues tú como doctor, como especialista, obviamente va a repercutir en el paciente, ¿no? Claro. ¿Cómo afecta el hecho en que esté en este estado el paciente? Mira, un paciente que está en una sedación profunda durante un periodo largo, obviamente tiene sus complicaciones que puede tener o que pueden ayudar a que su recuperación sea más complicada. Las cosas que vemos en la televisión, las cosas que vemos en las novelas, bueno, la gente, vemos como sociedad, claro, en la que un paciente está en coma durante un año y luego despierta y lo primero que tiene que hacer es irse al gimnasio, ¿no? O irse con el amor de su vida. Eso no existe, claro, eso es algo totalmente irreal y desde ahí es un mito totalmente, y desde ahí podemos partir. Pero sí es una realidad también que un paciente que está en coma durante mucho tiempo pues ve mermadas ciertas funciones, específicamente del aspecto nutricional. Se le tiene que dar una nutrición que se llama parenteral, que es una nutrición en donde se le dan todos los nutrientes, vaya, que cualquier persona necesita, pero inevitablemente no es lo mismo que si tú estuvieras en casa comiendo, ¿no? Se le ponen ya sea por una sonda por la nariz, a veces se le ponen directamente al estómago, a veces por un catéter central, que es una vía de acceso a una vena de gran calibre. Por ahí se puede hacer este soporte nutrimental. Pero un paciente, por ejemplo, que está mucho tiempo en reposo, es decir, acostado, bajo este efecto, sus músculos se van deteriorando, va perdiendo fuerza muscular, que se ve a la larga mermado y con el pronóstico cada vez menos alentador, por así decirlo. Sí hay casos
Hay casos en los que los pacientes después de un tiempo de estar así mejoran y poco a poco van reactivándose sus actividades normales, pero obviamente si tomamos en cuenta un porcentaje, pues es mayor el porcentaje de la gente que tiende a irse decayendo cada vez más, según también el motivo por el cual esté en este coma inducido, ¿no? Perfecto, pues ahí está, gente que nos está viendo, todo lo que esto conlleva, desde los procedimientos, como tú los mencionas. Y aquí nos dicen un mito, otro mito. ¿Cuál es la realidad, el mito, la realidad sobre el que el paciente no puede consumir alimentos antes de la anestesia o después? O que, ¿sabes qué? Se complicó o falleció porque tomó agua después de que salió de una operación por la anestesia, ¿no? ¿Mito o realidad sobre este tema? No, bueno, el que no pueda comer antes de una cirugía es una realidad absoluta. Hay nuevas guías que han salido respecto al ayuno previo a un procedimiento quirúrgico. Antes se decía que un paciente debía estar sin comer absolutamente nada, ni líquidos ni sólidos, hasta 8 horas, o más bien mínimo 8 horas antes del procedimiento. Acabo de estar en un simposio, en un congreso hace 3 meses en el que ya se dan las nuevas guías en las que a veces hasta con 4 horas es suficiente. Ojo, también es importante saber que esto depende también los antecedentes de los pacientes. Te pongo el ejemplo más fácil que me lo mencionabas hace rato, un paciente diabético. Un paciente diabético descontrolado tiene tendencia o va a tener tendencia a tener más lento el vaciamiento gástrico. ¿Qué significa vaciamiento gástrico? Que todo el contenido que pueda tener en el estómago pase ya a intestino y a expulsarse, por así decirlo, ¿no? Cuando un paciente entra a cirugía y no está en ayuno o acaba de comer, sí es más riesgoso la cirugía, sobre todo cuando se trata de una anestesia general. ¿Por qué? Porque tiene el riesgo, al momento en el que tú duermes a un paciente, que tú le das anestesia general, pierde conciencia y pierde sus reflejos de deglución. En este caso, deglución es que te pases la comida hacia el esófago, ¿no? Y después al estómago. Cuando tú duermes y acaba de comer, tiene mayor riesgo de que esa comida se te regrese y pueda irse a la vía aérea, en este caso tráquea, pulmones, y provocar complicaciones pulmonares. Por eso es que una cirugía que es electiva, como te mencionaba hace rato, que es programada, pues te debes de esperar a que tenga el ayuno completo. Claro. Cuando es una cirugía de urgencia, no hay de otra, lo tienes que operar y ahí sí tienes que definir tú, ¿sabes que este paciente no tiene ayuno? Bueno, es una urgencia, ¿por qué? ¿Lo puedo dormir o lo puedo bloquear? Que es decir, le puedo dar anestesia regional. Es según la cirugía y según el paciente. Y ojo, el hecho de que no tenga ayuno no quiere decir que tú, bueno, ni modo, si se le va la comida a los pulmones no pasa nada, no. Tú debes de hacer también tu parte en la que prevengas o actúes si esto llegara a suceder, ¿no? Pero sí, lo ideal es que antes de una cirugía no haya comido ni tomado agua, hablando de adultos, ¿no? Porque hay otras vías en niños, si es leche, si es jugo, si es agua. Hablando de adultos, 6 horas que tengan de ayuno es suficiente para poder entrar a quirófano. Y después de la cirugía se recomienda que tal vez, según el motivo por el cual hayan operado, por ejemplo, si lo operaron de una hernia, pues a lo mejor a las 2 horas ya puede estar tomando agua y el siguiente mañana ya puede estar comiendo normal, ¿no? Perfecto. Pues aquí ya nos quitamos este mito, esa duda que teníamos. Regresamos con el último corte del programa. Vámonos. Aquí estamos en Mitos y Realidades de la Medicina con el doctor Ricardo Gallegos, anestesiólogo de aquí de la ciudad. De la región. Volvemos. Gracias. Si quieres dar un regalo muy especial, Sublimarte, donde encontrarás tazas en diferentes presentaciones, tarros, copas tequileras y shots, así como forros para tu bote, tapetes para mouse. Podrás ponerle tus fotos, mensajes o lo que desees de manera impresa. Visítanos en Plaza Fiesta, local 15, Sublimarte. Si quieres dar un regalo muy especial. Anuncia tu producto o servicio con el profesional de las redes sociales, TS Canal, transmitiendo en redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube y más. Contáctanos. La seguridad es tarea de todos. Con la voluntad y compromiso de todos los sectores, se concreta la Cruzada Estatal por la Seguridad. Fortalecemos la prevención del delito y seguridad con el uso de nuevas tecnologías de información para incrementar la denuncia ciudadana a través de los números 911 y 089.
La unión hace la fuerza. Es momento de Baja California. Súmate a la cruzada por la seguridad. Gobierno del Estado. La seguridad es tarea. Pues continuamos aquí en Mitos y Realidades de la Medicina. Doctor Ricardo Gallegos, anestesiólogo de aquí de la región. Ricardo, continuando con el bloque anterior, pues ¿qué más nos puedes comentar sobre el tema que estábamos tratando? Sobre el tema del ayuno es importante. Fíjate que algo que no hemos mencionado tanto durante esta plática es la comunicación que debe haber con tu equipo con el que operas, con tus cirujanos, con tu enfermero tal vez, con el ayudante del cirujano. ¿Por qué? Porque muchas veces se pudiera prestar a que los pacientes no dan información real con tal de que los operen. A mí me ha pasado, y me ha pasado muchas veces, que tengo que usar, por decirlo así, ciertas técnicas para que el paciente me diga la verdad, específicamente de ayuno y específicamente sobre el uso de sustancias prohibidas. Hay veces que piensan los pacientes, es que si le digo la verdad al anestesiólogo no me van a operar. Entonces yo les digo a los pacientes, yo prefiero que te enojes conmigo porque retrase tu cirugía a que te enojes conmigo porque algo pasa en esta cirugía por algo que no me diste de información concreta o real, ¿no? Entonces siempre debemos de tener una comunicación con nuestros cirujanos. Yo tengo el gusto de trabajar con algunos cirujanos que aparte de todo son mis amigos, entonces claro, ellos me dicen, ¿sabes qué? Queremos meter esta cirugía, pero el paciente no tiene ayuno, nos esperamos 2 horas más. Pues gracias, o sea, se valora también, que así debe de ser, ¿no? Pero yo agradezco que mis compañeros cirujanos me digan la verdad, o que me digan, ¿sabes qué? Vamos a esperarnos porque faltan unos laboratorios para que tú los revises, o ¿sabes qué? Tenemos que esperarnos por esto, porque lo único que importa, que quede claro, es el paciente. O sea, lo que a nosotros nos importa es que el paciente salga bien. Entonces, si para que el paciente salga bien de la cirugía yo tengo que esperarme y no meterlo a las 8 de la noche, meterlo a las 12, yo a las 12 lo meto, aunque salgamos a las 2 de la mañana, pero con una ventaja o con una recuperación óptima de los pacientes, ¿no? Entonces la comunicación que tú tengas con tu equipo quirúrgico es vital, siempre en beneficio de quién, de tus pacientes, porque son los que más importan. Al final de cuentas, en este caso, todo lo que hacemos y todo lo que nos preparamos es por ellos. Y que quede claro, suceden a veces muchas cosas sobre a lo mejor complicaciones que suceden, que si gusta platicamos ahorita de algo de eso, que los pacientes tienen la idea de que nosotros buscamos hacer el daño, ¿no? Hemos visto muchos casos a nivel nacional en los que dicen, voy a demandar a este paciente, a este doctor, perdón, porque pasó esto. No anestesiólogo, médicos generales, médicos urgenciólogos, de lo que sea, pero realmente si nosotros quisiéramos hacer el mal, pues no hubiéramos tardado tanto tiempo preparándonos y estudiando para venir a hacer este tipo de cosas, ¿no? Exactamente, ¿no, Ricardo? Una realidad, ahorita que estabas hablando sobre una anestesia general y un bloqueo, ¿qué tipo de anestesias hay y en qué las utilizas? Las diferentes, bueno, si hay diferentes tipos de anestesia, ¿en qué se utilizan ese tipo de anestesia? Sí hay diferentes tipos de anestesia. Obviamente la anestesia es una ciencia también, es una ciencia que ha ido evolucionando, los mismos medicamentos han ido mejorando, algunos desapareciendo incluso a lo largo de los años y a lo largo de la historia, ¿no? La cocaína era un anestésico que se usaba en los inicios de la práctica de la anestesia, obviamente pues ahorita no la puedo usar, ¿no? Pero bueno, hay diferentes tipos de anestesia, términos prácticos, anestesia local, anestesia local que puede ser desde en un spray hasta infiltrada nada más en el sitio donde te van a operar, algo pequeño. Anestesia, ¿qué es la lidocaína? Lo principal que se usa. Los dentistas usan algún otro medicamento, pero hablando de medicina, es generalmente la lidocaína. Es la anestesia general inhalada, que es por medio de un gas, por medio de la respiración. Tú inhalas un gas que es anestésico, que también te sirve. Generalmente la inhalada es para procedimientos cortos o bien acompañada de otro medicamento, como en este caso la anestesia general, ¿no? La anestesia general que se usa por medio de vía intravenosa, ya sea por medicamentos en infusión continua o por medicamentos que se ponen o cada cierto tiempo para que mantengan al paciente dormido. Está la anestesia regional. La anestesia regional puede dividirse de ciertas formas. La anestesia regional neuroaxial, ¿a qué me refiero con neuroaxial?
con los bloqueos que ponemos generalmente en la espalda, ya sea a cualquier nivel, desde cervicales se puede poner hasta la zona lumbar, y en pacientes pediátricos en la zona sacra, que es la parte más baja de la columna vertebral. Esa es anestesia regional. ¿Por qué se llama regional? Porque solamente se te duerme una región del cuerpo, literalmente, según lo que te quieran operar, es área en donde te enfocas a dormir. O bien la anestesia regional, que se llama con bloqueo de nervios periféricos, que se usan para cirugías de brazos, para cirugías incluso de piernas, en donde solamente bloqueas un nervio o dos o tres, los que sean, para que te puedan operar. Solamente un brazo se te duerme, solamente la mano, a lo mejor solamente el pie, solamente en la parte del fémur, etcétera. Y son técnicas que se usan con ultrasonidos, guiados por ultrasonido, guiados por estimulación nerviosa para ver en dónde está el nervio para poder poner un medicamento. Entonces es anestesia regional para términos prácticos, local, general, ya sea intravenosa o inhalada, o bien anestesia regional, ya sea la raquia, la conoce la gente como la raquia, lo vamos a decir así para términos prácticos, o anestesia de bloqueo de nervios periféricos, ¿no? Son prácticamente, algunas veces se usa la anestesia general balanceada. ¿Cuál es esta? La que usas tanto la anestesia por la vena como el gas. Hay otro tipo que se llama anestesia total intravenosa, que no usas gas, usas pura medicamento por la vena. Entonces, son varias formas, pero para términos prácticos, general, local y regional. Regional. Ok, pues ya saben, el público, esos son los 3 tipos de anestesia que hay. Tú, Ricardo, como anestesiólogo, ¿cuál sería la más complicada que se pudiera manejar de estas 3? O sea, que tú como digas, chin, es una anestesia, pues todas tienen su complicidad, pero de las 3, esta es la que más pudiera ser peligrosa, ¿no? Yo creo que más que la anestesia más complicada es según la cirugía que se va a hacer y según el paciente que tenemos a nuestro cargo. A nosotros en la hora de nuestra formación como anestesiólogos nos decían, ¿cuál es la mejor anestesia? La que tú dominas más. La que tú dominas más va a ser la mejor para tu paciente. Muchas personas no coinciden en eso y dicen que según la cirugía debes de aplicar esta anestesia, es según el punto de vista en que tú tengas. Depende mucho del paciente, depende mucho de los antecedentes, depende mucho la cirugía que se le va a hacer, depende mucho si es urgencia. Obviamente, si tú me preguntas si es más complicada una cirugía de corazón que una cirugía de una hernia, pues evidentemente es una cirugía de corazón y en la de corazón solamente lo vas a dormir. Pero el detalle es que nosotros debemos de tener un cuidado minucioso y continuo durante toda la cirugía. Entonces, según el procedimiento, son circunstancias que se pueden presentar durante la cirugía que entra el trabajo nuestro, ¿no? Nosotros debemos de estar al tanto de muchísimas cosas. Hay un meme, digo, como parte de una broma, hay un meme que circula en las redes, igual y al ratito te lo comparto. Gracias. En el que dicen que un anestesiólogo ideal es uno que tiene como 7 brazos y como 7 piernas, porque nosotros tenemos, y vale la humildad, tenemos la capacidad de hacer muchísimas cosas en el quirófano a la vez. Yo tengo que estar al pendiente de la presión, del latido de su corazón, del trazo, del electrocardiograma, de la respiración, de la solución, de los medicamentos, de la orina, de que la enfermera haga esto, de que no esté sangrando, de que pase algún paquete de sangre. Eso es lo que ¿Me explico? Todas esas te iba a cosas. tocar ahorita, ¿no? El anestesiólogo no nomás es eso, ¿verdad? Yo llego a anestesio y me quedo ahí con el paciente hasta después, como decíamos al principio del programa. Hacen 1000 cosas dentro del quirófano, como tú dices, tienes que tener 7 brazos porque tienes que estar al pendiente de N número de circunstancias, ¿no? Fíjate que no quiero sonar como soberbio ni nada, porque en lo absoluto es, pero la batuta en un quirófano la debe de tener el anestesiólogo, sin quitarle el mérito al cirujano, al ginecólogo en este caso, que son igual de importantes, claro. Pero suceden ciertas cosas a veces en el quirófano que el anestesiólogo debe tener la iniciativa, el carácter y obviamente el conocimiento para tomar decisiones, para decirte, ¿sabes qué? Espérate, tengo que hacer esto, ¿sabes qué? Deja de operar porque necesitamos hacer esto. Entonces, nosotros tenemos que saber si un paciente en alguna circunstancia lamentablemente cae en paro cardíaco durante una cirugía por alguna circunstancia. El que lleva la batuta del proceso de la reanimación cardiovascular o cardiopulmonar también cuando es paro respiratorio es el anestesiólogo. Entonces muchas veces nos dicen, es que el anestesiólogo nada más va y se sienta. Pues a lo mejor sí,
pero cuando un anestesiólogo va y se sienta es porque todo está bien. Claro. Cuando un anestesiólogo anda en friega de un lado para otro, entonces ojo, porque algo está pasando. Entonces, no con esto quiero decir que mi trabajo es fácil, ni que mi trabajo es irme a sentar y tomarme un café en el quirófano como mucha gente cree. No es así en lo absoluto. Pero cuando una complicación sucede, ya sea inherente a la anestesia o inherente a la cirugía, sí tenemos que hacer muchas cosas a la vez, obviamente con la ayuda principalmente de la enfermera circulante que está en quirófano contigo, porque el cirujano está con la enfermera quirúrgica y con su ayudante, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar al pendiente de los líquidos que le pasamos, que el paciente esté orinando, que el paciente esté respirando bien, que el paciente tenga buena presión, si sangró, pasarle sangre, si tiene los tiempos de coagulación alterados, pasarle plasma, pasarle plaquetas, me explico, son muchas cosas que podemos hacer, gracias a Dios, a la vez. Si es un paciente pediátrico, pues nosotros nos formamos con ciertos conocimientos de pediatría. Si es un paciente adulto, pues tenemos conocimientos de geriatría, de ginecología, de lo que tú quieras. Debemos de tener unas bases porque estamos a cargo de todo tipo de pacientes. Exactamente. ¿No? Pues se nos acabó el tiempo, Ricardo. Y que hacer más complicado, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Pues les quiero decir, Ricardo es parte de lo que es la Revista Médica de Mexicali. Él es ahí, forma parte dentro de la comitiva de doctores que estamos formando bimestralmente. Bienvenido, muchas gracias, Ricardo. Y por último, ¿dónde te pueden localizar? Mira, mi plaza mi trabajo, yo trabajo para el Instituto Mexicano del Seguro Social en la Clínica 30, yo estoy en el turno nocturno. Un anestesiólogo no siempre tiene consultorio, salvo ciertos anestesiólogos que hicieron alguna subespecialidad como algología, que es el manejo de dolor, que tienen sus consultorios. Yo generalmente veo a mis pacientes cuando los ve el cirujano que los va a operar o el ginecólogo que los va a operar, ahí es donde los veo. Pero se pueden contigo por redes sociales también, Richie Gallegos. No se asusten si ven cosas de deportes, me gusta mucho el deporte, entonces también ando metido en ese radio, pero mi trabajo es disfruto mucho. Nos preguntaban, nomás para terminar, Rafa, nos preguntaban acerca del tema que es a veces muy de mucho miedo para los pacientes cuando dicen la raquia. Si quieres en un futuro podemos volver a platicar sobre la raquia. Claro. No le tengan miedo a la raquia, es una anestesia que sí tiene sus complicaciones eventuales con un porcentaje muy pequeño y que ayuda mucho a los pacientes, ayuda sobre todo para el manejo de dolor. Entonces no le tengan miedo, siempre el anestesiólogo, que la gente tenga bien en claro que el anestesiólogo va a hacer no lo que él quiera por gusto, va a hacer lo que crea que es mejor para sus pacientes, ¿no? Entonces que confíen en nosotros, que se den cuenta que como cualquier especialista estudiamos X número de años para la mejor calidad del paciente a raíz del tratamiento que se le está haciendo, ¿no? Pues no queda más que despedirnos. Muchas gracias, Ricardo. Recordamos mitos y realidades todos los jueves. La próxima semana ya está Federico con ustedes. Viene el doctor Darinel García, oftalmólogo. Él va a estar compartiendo aquí el escenario y con excelente calidad de médicos que gracias a Dios se ha crecido todo, tanto en este programa, tanto como nuestra revista, que estamos unidos a TS Canal, que es ahora sí el patrocinador oficial aquí de todos nosotros. Denle like a la página de ese canal y mitos y realidades de la medicina. Muchas gracias, Richie. Muchas gracias por invitarme. Saludos a todos. Saludos.